¿Qué tal, amigos de YouTube? El gustazo de saludarlos como siempre. Quien les habla, Alejo de Dovitis y Juan Cruz Sánchez de Laico. Estamos para hacer otro video y en este caso vamos a hablar del Dr. Tarrasch y la famosa trampa de Marco. Esta partida que es de Alemania, Dresden, 1882, cobró mucha fama y pasó a la historia como la trampa de Marco, pero en realidad Marco fue quien cayó en la trampa. Le podríamos haber puesto la trampa de Tarrasch. Sin embargo, para la historia quedó como la trampa de Marco. Y es muy necesario conocerla porque se da en una apertura recontra habitual y en una posición donde parece imperceptible que el blanco pueda llegar a tener algún truco táctico. Tarrasch jugó E4, el rival hizo E5, caballo F3, caballo C6, la famosa apertura española. Y el negro, por supuesto que acá la variante principal es A6, que ha cobrado mucho auge la berlinesa con caballo F6. Pero no despreciemos a la variante inventada por el primer campeón mundial Steinitz, que es justamente D6. Yo entiendo que es un poco pasiva, que a veces en la práctica el negro queda un poco apretado, pero yo la he jugado algunas veces y les digo, no es tan fácil con blancas aprovechar esta jugada y el plan de las negras. Muchas veces el plan de las negras sencillamente es poner los dos alfiles acá, hacer caballo F6 en roque y bueno, después vemos. Pero el desarrollo es súper natural y sólido. Generalmente un desarrollo natural y con una posición sólida no es algo que sea fácil de quebrar, ¿no? Acá el blanco puede jugar en roque, alfil por C6, pero Tarrasch eligió D4. Le jugaron alfil C6, alfil D7. Fíjense que si hace alfil por C6, le van a comer y también le va a quedar indefenso el peón D4. Con lo cual, la jugada de alfil por C6 y D por E5 no es estrictamente algo ganador acá. Entonces, el blanco juega caballo C3, el negro caballo F6, enroque el blanco y el negro hace alfil E7. Tal cual el esquema que dimos. El blanco tiene otras opciones, ¿no? Pero esto también es muy natural. Y acá, torre 1 es una jugada muy picante. Porque cuando uno la ve así, dice, bueno, movió la torre, capaz que después el alfil lo retira a F1, defiende el centro con el peón D4. Bueno, no parece más que eso. Sin embargo, esta jugada engloba la trampa. Acá el negro debe comer en el centro E por D4 o caballo por D4 como en ocasiones comía Lasker. Y cambiar piezas. Porque contra enroque, error cometido por Marco y que lo hizo famoso, ¿no? El blanco juega alfil por C6, alfil por C6. Por supuesto que si tomo de peón me comen D por E5 limpio el peón y aparte me quedo con peones doblados. D por E5, F por E5, dama por D8 y acá el negro tiene que elegir. Si toma de alfil, simplemente caballo por E5, peón de más. El negro tiene que tomar con torre, tomó con la torre A. Pero vamos a ver primero qué pasa si tomo con la torre de F. Si tomo con la torre de F, me juegan caballo por E5, yo contragolpeo alfil por E4. No puedo contragolpear caballo por E4 porque me hacen caballo por C6 y frente a caballo por C3 me hacen caballo por E7 jaque y ya estoy perdiendo piezas. Entonces, alfil por E4, caballo por E4 y cuidado acá, cuidado porque torre por E4 me dan el famoso mate pasillo, ¿no? Sobre el rey blanco. No caer, por favor, en este tipo de mates. Cuidado con eso. Entonces parece que el negro tiene todo bajo control, porque recuperó el peón y no le pueden comer el caballo. Pero hay una jugada clave en esta trampa que es caballo D3. El blanco clausura la columna D porque el caballo está defendido. Y cuidado porque en la columna E tiene dos presas a las cuales atacar. El caballo y el alfil detrás. El negro podría jugar F5, el blanco F3. Si el negro saca el caballo, pierde el alfil. Entonces, única alfil jaque
Y ahora con rey F1, el negro estaría perdido. Porque si saca el caballo, pierde el alfil. Y si saca el alfil, viceversa, pierde el caballo. Importante rey F1. Porque si el blanco erróneamente jugara alfil E3, me cambian alfiles y el caballo se retira. O si jugara rey H1 con caballo F2, el negro salva el problema porque ahora cambia caballos y salva su alfil. Entonces, torre F de 8 pierde, queda torre A por D8, que es la que jugó Marco. El blanco come igual el peón. El negro jugó alfil por E4. Si el negro retira su alfil, el blanco puede retirar su caballo a D3 y tiene peón de más limpio. Entonces, Marco confiaba en alfil por E4. Le comen caballo por E4 y nuevamente caballo D3. Y la historia de antes, ¿no? El negro no tiene otra jugada que no sea F5. Porque si torre D4 igual F3. Entonces, jugó F5. Le hicieron F3. Jugó alfil C5. Y acá esta versión es más peligrosa para el blanco. Si rey H1, ya dijimos que caballo F2, no sirve. No sirve para ganar, sí para jugar una posición igualada. Si rey F1, que es la jugada ganadora de la otra variante, cuando esta torre estaba acá, ahora a rey F1, cuidado, porque el negro retira el alfil y cuando le comen el caballo da un jaque descubierto, ojo con eso. No puedo caballo F2 porque con torre por F2 me están ganando porque está el alfil a lo lejos. Y si caballo F4 ya el negro con G5 se asegura la recuperación de la pieza de menos. O sea que esto no estaría nada mal. Entonces uno dice, bueno, quiere decir que jugado en este orden, Marco no pierde la partida. Bueno, eso es lo que confiaba Marco. Sin embargo, Tarrasch, que era un jugador muy bueno, tenía calculado esta jugada sorprendente. Caballo por C5. El negro tiene que tomar. Sorprendente digo porque no está mal cambiar un caballo por un alfil. Pero se supone que si el alfil estaba amenazado y el caballo que lo defendía también, es como que uno tendría que aprovecharse de esa situación. Pero ya vimos que no se podía. Entonces ahora uno dice, bueno, el blanco tiene un final un poquito mejor, porque el alfil debe ser un poco mejor que el caballo. Sí, todo muy bien, pero si el blanco hizo todo esto para jugar un final un poco mejor, parece que entonces la trampa no sirvió de mucho, porque el negro en el final se puede defender perfectamente. Si tiene 6 peones contra 6, también tiene desarrolladas sus torres. Pero aparece esta jugada muy molesta. Alfil G5 me amenaza la torre. Si no saco la torre me la comen. Y el segundo truco, la segunda amenaza, es que me amenaza alfil E7 contra la otra torre y contra el caballo. Entonces, Marco, avivado de la situación, dice, no, juego torre D5 porque así defiendo el caballo y en caso de que me ataquen la otra torre, la retiro y el caballo está defendido. Entonces acá yo les plantearía una pregunta y para que piensen. ¿Cómo debe jugar el blanco? ¿C4 desestabilizando la torre para alfil E7 o al revés? Alfil E7 para después C4. Esta pregunta, mientras van pensando, les digo que es muy importante, porque no se trata solo de decir, bueno, hacemos un jueguito para que piensen. La táctica exige en el ajedrez, dentro del cálculo, que es una de las facetas de la táctica, la principal, saber comparar variantes. Porque todos sabemos que en el ajedrez no es como en la matemática que el orden de los factores no altera el producto. En ajedrez el orden de los factores altera claramente el producto. Entonces, muy pocas veces da lo mismo jugar de una manera que de otra. Muy pocas veces. Generalmente hay una diferencia en favor de una variante sobre la que le disputa, digamos, el liderazgo como mejor jugada. Entonces, ¿qué les parece?
¿habrá que hacer C4 o alfil E7? Muchos alumnos de cabeza dicen, no, C4, le desestabilizo la torre y después le meto el alfil y le gano. Grave error. Si juego C4, la torre se retira, por ejemplo, a D7, y cuando hago alfil E7, ahora la casilla D3 la puedo usar de caballo. Entonces juego caballo D3, y si me hacen alfil por F8, hago caballo por E1. Y si el blanco retira la torre, yo también retiro mi torre. Si total el caballo está defendido. Entonces el blanco no gana material, porque el negro también come una calidad en E1. Por lo tanto, comparando esto y dándose cuenta que es importante la casilla D3 para que no salte el caballo, la jugada es alfil E7. ¿Por qué? Porque aunque la torre vaya, por ejemplo a F7, el blanco juega C4 y ahora el negro tiene la torre y el caballo atacados. Supongamos que el negro jugara torre E8. El blanco igual hace C4, ya no sirve torre D7 porque me como el caballo. Y en el supuesto que el negro jugara caballo D3, tratando de transponer a la idea anterior, el blanco come caballo por E1, torre por E1, y frente a rey F7 simplemente retiro el alfil defendiendo la torre, quedándome con pieza de ventaja. Por lo tanto, tras la jugada alfil E7, el maestro alemán Marco tuvo que abandonar, porque irremediablemente pierde material, o una calidad o una pieza, pero aunque la calidad todavía se pueda pelear la partida, es un final que tiene que estar perdido porque las torres blancas van a invadir territorio enemigo. Esta partida, aparte de ser histórica, por eso se la conoce como la trampa de Marco, es muy importante que la sepan, porque se da en la apertura Ruy López y en una posición donde parece que el negro hizo todo bien. Y es verdad que hasta el momento había hecho todo bien, pero ahí había que tener cuidado con la jugada alfil por C6 y D por E5. Creo que es una lección bastante útil y que les puede servir para los que juegan Ruy López y para los que no juegan, para ver los peligros que puede haber también con el tema de las clavadas, con el tema de las columnas, con el tema del mate al fondo y con el tema de las jugadas intermedias. Porque al fin y al cabo, alfil E7 podría llamarse una intermedia porque demora C4 hasta el momento oportuno. Como siempre decimos con Juan Cruz, ojalá que este video les pueda servir, que les sea de agrado y los esperamos con el gusto de siempre en el próximo video de Tácticos y Estrategas. Un abrazo grande desde Buenos Aires, Argentina, y nos estamos viendo en la próxima emisión de Tácticos y Estrategas.